Seguimos en Ágora y hoy me acompaña Javier Laera de la Universidad del Zulia. Hemos venido conversando sobre el problema del mal frente a la existencia de Dios. Te interrumpía yo en el segmento anterior para ir a escuchar un tema musical, pero abro el espacio para que... Bueno, fíjate, hay que tener varias cosas en claro cuando uno trata con este argumento lógico del mal. Primero, el argumento es sumamente ambicioso. Busca establecer que hay una contradicción lógica en las proposiciones que sostiene el creyente teísta. Ahora, para yo probar que no hay una contradicción lógica, no tengo que establecer propiamente que mi posición es la correcta, que mi posición explica por qué Dios hace o no hace lo que hace con respecto al mal. Yo sencillamente tengo que establecer que hay alguna proposición que pueda ser probablemente verdadera, y si eso se llega a admitir que hay una manera en que estas proposiciones, que Dios es omnibenevolente, que Dios es todopoderoso y que existe el mal, pueden ser consistentes, ya yo he destruido básicamente el argumento por el mal. Otra cosa es que mi solución sea la que realmente es el caso. Pero si yo logro establecer que hay una proposición aceptable que permite conciliar esas verdades, pues ya yo he resuelto el problema lógico del mal. Y yo te diría, esta proposición es: Dios puede tener razones suficientes para permitir ciertos males. El problema es que el sentido común dice que Dios no las tiene. Ese es el problema. ¿El sentido común de quién? Bueno, de tú y yo, o sea, de las personas que razonamos. Es decir, ¿a cuenta de qué Dios va a permitir una violación? ¿A cuenta de qué Dios va a permitir un terremoto? ¿Qué persigue yo te diría, eso? Si es bueno y omnipotente, bueno, regresamos a lo de Epicuro. Sí, o sea, si él quiere, pero no puede, no es omnipotente. Y si puede, pero no quiere, no es bueno. Fíjate, puede ser omnipotente, puede querer el bien todo el tiempo y puede tener razones para permitir el mal en alguna situación. Te pondría un ejemplo muy sencillo. Oye, puede ser que se tenga que permitir un mal para obtener un bien mayor en alguna situación específica. Tú me dirías, bueno, pero si es omnipotente podría evitar todo eso. Sí, y yo te respondería, puede tener razones para no hacerlo. Y tú me dirías, a mí no me parece que existan esas razones. Bueno, eso es un hecho psicológico muy interesante sobre tu persona, que tú no ves que pueda haber razones para que él lo permita, pero no es un argumento. Es tu posición psicológica personal. Mi posición psicológica personal es que yo puedo concebir que un Dios omnipotente puede tener razones para permitir el mal en algunos momentos. Si tú quieres probar que mi posición está errada, tendrías que proporcionarme un argumento que de facto demuestre que no hay manera de que un ser omnipotente tenga alguna razón válida para permitir algún mal. Bueno, pero es que yo vuelvo, insisto, es decir, si es realmente omnipotente, no habría motivo por el cual él vaya a permitir instancias del mal en el mundo. A eso es a lo que me refiero. Tu opinión es que no habría motivo para que permita instancias del mal en el mundo. Sí. Mi opinión es que puede haber motivos para que los permita. Y te doy ejemplos claros. Puede haber bienes que no se obtengan sino con un mal precedente. Puede haber circunstancias específicas del universo. Pero aquí volvemos a lo mismo. Si es omnipotente, él no necesitaría la mediación del mal menor para conseguir bienes mayores. Depende, porque puede haber ciertos bienes... Disculpa que te interrumpa. Yo estoy de acuerdo en que en nuestra vida diaria muchas cosas buenas tienen que venir con cierto sacrificio. Y sí, hay muchos ejemplos: vacunas, ejercicio físico, situaciones de rehenes, etcétera. Pero el problema es que nosotros no somos omnipotentes. Dios sí lo es. Ajá. Entonces, claro, en ese sentido, se nos hace, por lo menos a mí, se me hace difícil entender bajo qué circunstancias es posible que Dios permita algo para conseguir un bien mayor, si él es omnipotente. Claro, pero aquí el punto clave es si tú admites o no la posibilidad de que existan esas razones. Porque si tú admites la posibilidad, aunque no sepas cuáles son, de que existen esas razones, ya no funciona el argumento lógico por el mal. Porque estarías diciendo, bueno, que a ti personalmente no te parece que haya ninguna razón para que Dios que es todopoderoso permita ciertos males. Pero esa es tu opinión personal. Ahora, si tú niegas la posibilidad de que existan razones para que un Dios omnipotente permita algunos males, ahí sí te pediría que me dieras un argumento. Y tu argumento hasta ahora ha sido, bueno, que Dios realmente es todopoderoso y debería poderlo evitar. Pero esa es tu opinión. Yo puedo creer que hay males de los cuales se seguirían bienes aún mayores. Bueno, pero dime uno que Dios no pueda conseguir. Fíjate. Porque es que yo vuelvo, insisto, al nivel entre las interacciones humanas, ciertamente lo que tú dices tiene pleno sentido. Pero vuelvo, insisto, es que no somos omnipotentes. Ahora, si partimos de la premisa de que Dios es omnipotente, entonces aquí sí lo veo mucho más difícil. Fíjate, difícil pero no imposible.
Y este es el punto. El punto para el argumento lógico por el mal es que no tenemos que saber, por lo menos yo no tengo que saber exactamente cuáles son las razones o cuáles no son. Yo solamente tengo que tener la posibilidad de que esas razones existan. Tú admites que te parece muy difícil saber cuáles son esas razones, pero no me has dado un argumento que pruebe que no existan o que no puedan existir. Solamente me has dicho que nosotros somos criaturas finitas, que nosotros tenemos poder limitado y que a ti te parece personalmente que si un humano tuviera poder ilimitado, eliminaría todo el mal. Ahora, en las creencias teístas tradicionales, Dios no es un ser humano. Dios es todopoderoso, ciertamente eso no implica que pueda hacer cualquier cosa. Tú mismo has mencionado que hay límites de lo lógicamente posible, es lo que limita lo que puede hacer Dios. Sí, pero eliminar el mal no lo veo una imposibilidad lógica. Eliminar el mal a menos que haya buenas razones para no hacerlo. Dios puede tener razones propias para no eliminar el mal en ciertos casos. Te puedo dar ejemplos sin comprometerme a que esa sea la razón verdadera. Sí. Pero, por ejemplo, Dios puede creer la idea de formar el carácter de los seres humanos. Y para formar el carácter se requiere cierto nivel de reto, cierto nivel de sufrimiento. Eso, suponiendo que ese fuera un objetivo de Dios, tendría una razón válida para permitir el sufrimiento. Bueno, es que... No tiene que ser así. Pero si tú admites que eso es una posibilidad, ya no funciona el argumento deductivo por el mal. Claro, pero es que no, yo ni siquiera admito que eso es una posibilidad. Porque si Dios es bueno y omnipotente, Él no ni siquiera admitiría eso. Es decir, porque una entidad que sea buena y omnipotente sabe que no necesitaría acudir al mal para fortalecer el carácter de las personas. La fortalecería sin necesidad de someterlas a sufrimiento. Y ya, eso es lo que una persona buena y omnipotente haría. Y por lo tanto, entonces es imposible para esa persona asumir el sufrimiento para el fortalecimiento del carácter de la gente. Tú estás asumiendo que con eso, que el sufrimiento no tendría ningún valor para un ser omnipotente, para un ser omnibenevolente, y que en cualquier caso lo consideraría un mal que hay que evitar a toda costa. Sí. Ahora, yo no admito esa premisa. Yo puedo negarla fácilmente y poner una premisa alternativa. Yo puedo poner, en algún caso, un ser omnipotente puede preferir que sus criaturas tengan la experiencia del sufrimiento y del reto para obtener un bien mayor. Y eso me parece enteramente, lógicamente posible. Y yo no necesito que se admita, que de hecho es así. Decir. Yo solamente necesito... Es una posibilidad, pues, y por exactamente. lo tanto no es lógicamente imposible. Pero yo sí sostengo que sigue siendo lógicamente imposible, porque claro, no explícitamente, pero sí implícitamente, como decía Maki, los atributos de omnipotencia y omnibenevolencia deberían llevar a la conclusión de que un ente que tenga esos atributos no debería administrar el dolor para hacer crecer el carácter. De todas maneras, seguimos hablando sobre esto en el segmento que viene. Me acompaña Javier de la Era. El tema que nos ocupa hoy es el problema del mal frente a la existencia de Dios. Escuchemos un tema musical y ya regresamos.